Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por venir. El motivo de esta charla es un poco la necesidad y la posibilidad de conocer de primera mano lo que está pasando en España últimamente, como va a contar hoy. Sabemos que las empresas de comunicación no van a analizar la realidad de lo que está sucediendo, sino que van a crear opinión, van a preparar el terreno para su beneficio, el beneficio de la Unión Europea, de Estados Unidos, de la OTAN, etcétera, etcétera. Y entonces pues un poco contrastar lo que temporal con lo que está sucediendo allá. Yo también me voy a extender porque se ve que tiene que hablar con Jorge. Creo que comentaré que el secretario general del Partido Comunista de Ucrania se reunió el martes con una delegación del Partido Comunista de España con Judith Peter a la cabeza. Un poco lo que el Partido Comunista de Ucrania comentaba sobre lo que la mayoría lo habréis leído, es que su postura es de intentar evitar la guerra y tratar de someter la cuestión territorial y el tema de las alianzas internacionales y tal algo. Decía también el camarada Simonenko que obviamente las sanciones de la Unión Europea a Rusia no había cambiado absolutamente nada, no han servido para nada y que, bueno, todo el mundo sabe que el gobierno de Kiev ha sufrido de un golpe de Estado, que tiene elementos claramente fascistas y que surge un poco de la necesidad de la OTAN de generar un conflicto que no está muy dispuesto y le toca apoyar 100%. Obviamente, pues eso, que tiene una clarísima inspiración nazi, empezando por el ataque a sinagogas, que de paso aprovecho para decir que al gobierno de Israel le parece haber importado demasiado, parece que le importan más los palestinos que cuando han vivido en la playa, y la represión antidemocrática de partidos comunistas, de izquierdas, sindicatos, etcétera. Sabéis que el Partido Comunista de Ucrania está sufriendo una campaña de persecución, que la ilegalización ya está totalmente en marcha, y que esto era un poco también lo que venía a agradecer Simonenko, el apoyo de los distintos partidos comunistas. Donde ya comentaba que el principal problema de Ucrania es el fascismo y no la territorialidad ni ninguna otra de las cosas que se comentan en los medios de comunicación. Entonces, más le daré paso primero a Jorge Barrios, que es miembro del Comité de Solidaridad con la Unión Antifascista de Zaragoza. Nos va a contar un poco más qué es esto. Bueno, pues como sabéis, al igual que en Zaragoza, o sea, al igual que en el resto de ciudades del Estado español, en Zaragoza contamos con un comité, es el Comité de Solidaridad con la Unión Antifascista de Zaragoza, y nuestra labor es recaudar fondos con el fin de colaborar con las medidas o posibilidades con la resistencia antifascista en Ucrania. Contamos de momento con muchas solidarias que trabajan organizadas por distintos puntos de los bares y centros sociales que en el Facebook del comité podéis encontrar un virtual de la y estamos preparando también materiales y distintas actividades para tanto autofinanciar con el comité como para colaborar con el resto de comités del Estado y enviar la ayuda económica y la medicinas y tal a Ucrania. Quería contar también que el próximo miércoles, como muchos sabéis, hay una charla preparada. Es una conferencia que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el salón de actos de la Biblioteca María Moliner de la TICI, en la que habrá 3 ponencias, una de ellas con el compañero Eloy, y bueno, que os esperamos ahí a todos y todas. Que muchas gracias por venir y que Eloy por ofrecerse a esta charla. Gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí. Bueno, él es Eloy, ha estado en la República Popular de Cuba como periodista y haciendo labores humanitarias y de voluntario, y de ahí conoce bien la realidad ucraniana y rusa, porque ha estado 5 años como profesor español allá. Entonces, bueno, pues es un
portavoz valioso de lo que está pasando allá en el terreno. Así que cuando quieras. Bueno, esto de que se dice de que hay fascismo en Ucrania es así, porque hay que remontarse un poco en el tiempo atrás para ver de dónde surge esto. En los años 90, cuando de repente se disuelve la Unión Soviética y de repente toda esa cultura, todos esos tipos de textos no servían, hubo una actividad bastante potente y efectiva de la diáspora ucraniana en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo, por reescribir de alguna manera la historia ucraniana. Ucrania tradicionalmente ha estado dividida entre Occidente, un Occidente proeuropeo, antirruso, y un Oriente de habla rusa y más cercano a Rusia. Estas organizaciones trabajaron muy activamente en la creación de nuevas organizaciones juveniles tipo Boy Scouts con una orientación bastante ideológica de cara a considerar lo que habían sido las organizaciones colaboracionistas durante el fascismo en la Segunda Guerra Mundial, considerarlas como organizaciones patrióticas que luchaban contra la Unión Soviética. Desde el 2004, cuando se produce la primera Revolución Naranja, donde hay un claro enfrentamiento ya entre un Occidente pro-europeo, digamos, o que desea entrar en la Unión Europea, y un Oriente industrializado que económicamente no le interesa esa entrada en la Unión Europea, se produce, digamos, un choque de intereses que desde el punto de vista económico hay unas razones ocultas, como es la entrada en la Unión Europea, pero basado en esta diferencia ideológica de alguna manera que ha sido muy ampliada por los medios de comunicación. Desde el 2004, cuando se produjo esa primera Revolución Naranja, que no lleva a ninguna parte porque se supone que iban a acabar con la corrupción, a eliminar a la oligarquía y todo más o menos siguió igual, esa ofensiva cultural en los medios de comunicación a través de tertulias se dispara a través de medios de internet. Digamos que esa mitad de Ucrania occidental vive bajo una influencia mediática muy potente que tiene mucho dinero detrás para crear campos de trabajo, organizaciones, talleres, publicar libros, y surge ese, digamos, nacionalismo radical, esa idea de una nueva gran Ucrania que se siente víctima tradicional del imperialismo ruso. Casualmente no se siente víctima del imperialismo polaco, no sé por qué. Y bueno, llegamos al 2013, los últimos meses del 2013, surgen unas protestas, yo creo que legítimas, muy fuertes contra la corrupción en Ucrania, porque Ucrania también hay que entender que es un país que vive como vivía Rusia en los años 90. Si después de los años de la era de Yeltsin en Rusia hay un cambio de timón, bueno, malo, neoliberal, pero Putin consigue de alguna manera ordenar el Estado. En Ucrania ese paso no se da. Llegamos al 2014 con una Ucrania muy pobre, con una Ucrania con problemas de seguridad, con una Ucrania con problemas de corrupción enormes, con una Ucrania, hay que entender esto es muy importante, con un nivel de vida inferior, muy inferior al de la actual Rusia. En esa Ucrania la gente empieza a protestar contra la corrupción del gobierno porque se supone que alcanza, no se supone, es así, alcanza niveles insoportables. El gobierno de turno se supone que es ruso, está ahí Yanukovych, y lo que venimos aquí defendiendo, o que nosotros defendíamos o veíamos como manifestaciones pacíficas, es una especie de mezcla entre manifestantes pacíficos y una retaguardia de ideología fascista entrenada, digamos, en situaciones de violencia, que hace frente a la policía con cócteles molotov, con catapultas, gente de alguna manera entrenada. Llegamos a marzo, o a finales de febrero, y aparecen los provocadores, tipo más o menos como pasó en Venezuela cuando sacaron del poder a Chávez por 3 días, unos francotiradores crean
crean víctimas, los dos bandos se dispara la violencia, hay 230 muertos el primer día, unos cuantos, todo eso. Los manifestantes consiguen romper la resistencia popular, o sea, el cordón policial que defendía el gobierno, toman el poder. Inmediatamente este poder, en lugar de luchar contra la oligarquía, la corrupción o esa idea inicial que a mí me decía un policía en Lugansk que había estado defendiendo la sede del gobierno, lo que hace es abolir la ley de lenguas y la ley de lenguas interculturales que había en Ucrania. Todas las lenguas que no son el ucraniano, como el rusino, el húngaro y el ruso, tienen el carácter oficial, se prohíben las fiestas que se consideran más rusas, como el 9 de mayo, el Día de la Victoria, y de repente, claro, en las partes orientales de Rusia surgen movimientos populares de resistencia a esto que consideran una agresión. Los movimientos inicialmente son gente de izquierdas, gente ideologizada, pero ante la represión que activa el nuevo gobierno de Kiev integra, digamos, lo que eran manifestantes que habían estado luchando contra la policía, los integra en batallones que les da potestad policial y todo eso, y comienza una represión bastante fuerte. La represión alcanza su punto álgido después de la independencia de Crimea en Odessa, cuando en un enfrentamiento entre manifestantes partidarios del gobierno de Kiev y manifestantes que no aceptan ese nuevo gobierno de Kiev, mueren unas 40 personas quemadas en un edificio. Eso, digamos, que es un punto de inflexión para que la gente acepten participar en el referéndum por la independencia en las repúblicas de Lugansk y Donetsk y voten de manera masiva por la independencia y se constituya un gobierno independiente de facto de Kiev. En otras regiones, como que son de mayoría prorrusa, como Odessa, Kharkov, Dnipropetrovsk, lo que triunfó fue la represión ucraniana, no permitió que ese movimiento llegase a buen puerto, en otras medidas, entre otras cosas, porque no tuvo tiempo o no tuvo deseo de armarse. En Kharkov tomaron la sede del gobierno, la tomaron de manera pacífica, deseaban una independencia al modo de Crimea, les mandaron las fuerzas judiciales, les encarcelaron a todos. Hubo un encarcelamiento masivo de 60 personas y bueno, persecución de diferentes activistas, con la ilegalización del Partido Comunista, todo lo que han estado comentando mis compañeros. Bueno, y en ese 7 de abril creo que se declara ese deseo de independencia en Donbass, Lugansk, Donetsk. El 2 de mayo es ese punto de inflexión cuando la gente de Lugansk y Donetsk empieza a apoyar masivamente a esa gente que quiere independizarse. Y el 11 de mayo son las elecciones, el referéndum por la independencia en estas repúblicas, Lugansk y Donetsk, que llamamos Donbass, que aspiran a ser un nuevo Rusia. Y la reacción del Kiev es mandar el ejército, no mandar, digamos, negociadores. En un principio el ejército de Kiev está formado por soldados regulares y batallones de voluntarios que habían participado en el reorganizamiento del gobierno. Esos batallones están financiados fundamentalmente por oligarcas. El que controla más batallones se llama Igor Kalamovsky, es un personaje que tiene muchos intereses en la metalurgia y ruso como declarado, partidario de levantar un muro de 2 metros entre Rusia y Ucrania. Otro que no es oligarca es Oleg Ryazkov, es el presidente del Partido Radical. No es oligarca, pero se estima que tiene apoyos detrás, no tiene apoyos por mucho dinero de oligarcas detrás. Él tiene unos cuantos batallones, el batallón Azov, que está ahora a punto de ser aniquilado en Mariupol, por ejemplo. Ha sido señalado por Amnistía Internacional como el jefe
organización paramilitar que se ha atribuido funciones de mantener el orden, de funciones policiales, y que ha recibido por parte del gobierno de Kiev impunidad para realizar actividades de represión. Hay otros oligarcas que en menor medida apoyan estos grupos paramilitares. Entonces, el ejército ucraniano es un poco una amalgama de soldados sin experiencia, de voluntarios fanáticos, de gente que no sabe muy bien por qué está allí, y de intereses particulares de estos señores oligarcas que actúan como señores feudales. Bombardean a veces donde están sus competidores económicos, no bombardean aquí o allá porque tienen intereses. Bueno, pues este es el ejército que llega, digamos, a las puertas de Donbass. En un principio la gente sale, se pone delante del ejército y hay unos encuentros tipo, bueno, ¿qué estáis haciendo? Venís a matarnos, nosotros no somos terroristas. El gobierno ucraniano lo que hace es poner en marcha una operación antiterrorista. Nunca dice que hay una guerra o que va a empezar una guerra civil. Los primeros encuentros son bastante pacíficos, dicen, pues nos han dicho que aquí hay terroristas, venimos a matar, venimos a liberaros de esos terroristas, a protegerlos. Pero, claro, en el tercer o cuarto encuentro hay unos provocadores que empiezan a disparar de un lado y de otro, y lo que iba a ser un encuentro entre un ejército y un pueblo que sale a sujetarlo se convierte en un enfrentamiento armado. Este pueblo que salía sin armas a defenderlos, detrás, por supuesto, tenía ya un ejército de milicianos más o menos organizados. Entonces así empieza la guerra. La guerra en un principio es una guerra de unos 80.000 hombres, de lo que se denomina ese ejército ucraniano, que no funciona como un ejército unificado, contra unos 20.000 milicianos. En el momento que ellos presentan una guerra simétrica, las cosas no van bien, tienen que retroceder, pierden ciudades, cuentan cosas de que, bueno, no tenían profesionales, no tenían armas, estaban disparando con carabinas semiautomáticas de los años 50, de Slovian se tuvieron que ir cada uno con 2 balas, todo, o sea, un desastre. Y luego deciden presentar una batalla simétrica, es decir, vamos a emboscarlos, dividir sus fuerzas y embolsar pequeños destacamentos y acabar con ellos. El ejército ucraniano no está preparado para este tipo de guerra, porque si el país lleva 20 años en descomposición económica, pueden imaginarse cómo está el ejército si los generales han ido vendiendo las ruedas, la gasolina, el metal de los tanques y todo eso. Entonces la guerra resulta del siguiente modo: llega la artillería ucraniana, se acerca a una ciudad y la bombardea. Y los milicianos tratan de responder, tratan de no dejar que entren a la ciudad y bombardear desde lejos. No es una guerra, digamos, donde haya choques de tanques, donde haya choques de infantería. Esa guerra de por sí, a pesar de que Poroshenko dijo que serían operaciones quirúrgicas, es una guerra muy, como diríamos, muy peligrosa para la población civil, porque las bombas caen directamente en las ciudades. Se esperaba que fuera eso algún tipo de error de estrategia, pero lo cierto es que las bombas caen tan frecuentemente en las ciudades en población civil que se empezó a ver que había una intención por parte del ejército de vaciar esa zona, de aterrorizar a la población. De hecho, los refugiados en algún momento álgido del conflicto en Rusia alcanzaron el millón de personas. En las ciudades también se empezó a ver que estaban disparando fundamentalmente a objetivos económicos, fábricas, a objetivos civiles durante las vacaciones como escuelas y sobre todo a las infraestructuras que mantienen viva la ciudad: la luz, la electricidad y el agua. En Lugansk hoy en día llevan unos 40 días más o menos sin luz, sin agua. Cuando estaba yo allí, bueno, pues disparaban, se conseguía reparar, disparaban allá, se conseguía reparar, al final dispararon en todos los sitios por donde venía la electricidad y nos quedamos sin luz, sin agua.
El objetivo de eso es crear una situación de emergencia sanitaria. Sin agua, digamos que las alcantarillas no se limpian y en agosto, en una zona donde el clima es muy parecido a España, en una ciudad de 600.000 habitantes, es una situación bastante peligrosa. Aparte de que, bueno, la población, digamos, más vulnerable, que no ha podido abandonar la ciudad porque son mayores, porque no tienen dinero, pues tienen que ir cada día a buscar agua a un sitio, a otro, o comida, y gastan así, bueno, pues todas sus energías. Bueno, en esta guerra que practicó así el ejército ucraniano, iba avanzando poco a poco, iba rodeando las ciudades, pero iba gastando una cantidad enorme de soldados. Estamos hablando de que ellos reconocen, Kiev a día de hoy reconoce unos 800 soldados muertos. Ayer unas noticias que dieron unas cifras que me parecen bastante reales, reconocen una cifra de 14.800 soldados ucranianos muertos, 19.000 heridos y unos cuantos más desaparecidos. En el transcurso de estos combates queda claro que la guerra que están llevando a cabo es contra la población civil. Queda claro que no tienen ningún miramiento ni siquiera por sus soldados, que para evitar reconocer bajas abandonan a sus muertos en ríos, en zanjas mal hechas en el campo de batalla y todo esto. Y es una situación que dicen los propios rusos, los propios combatientes o los propios nativos de ahí. Es una situación que con la razón no podemos entender. No podemos entender cómo nos tratan así cuando quedamos prisioneros, cómo bombardean nuestras ciudades, y no podemos entender tampoco cómo tratan a sus soldados de reemplazo, cómo los pueden mandar a avanzar cuando saben que nosotros tenemos estamos esperando que avance por ahí con los sistemas estos de artillería para destruirlos, y nos mandan una y otra vez. En esta situación, pues muchos soldados ucranianos han desertado, se han rendido, otros tienen miedo de hacerlo por las represalias que puedan recibir sus familias en Occidente. Se está especulando con la posibilidad de que algunos mandos del ejército ucraniano hayan traicionado, digamos, la causa pacifista ucraniana y hayan preferido salvar a sus soldados y rendirlos, de caigan emboscadas simplemente. El caso es que la situación del ejército ucraniano es catastrófica. La tregua que han firmado ha venido dada por la necesidad. Mi primer objetivo cuando fui allá era romper el bloqueo informativo al que estamos sometidos en Occidente y al que al mismo tiempo están sometidos en Ucrania Occidental. En Ucrania Occidental no saben que eso es así. Piensan que allí viven terroristas, que la guerra iba bien, que bueno, que había que acabar con ellos, que les estaban ayudando los rusos, que era una invasión rusa y todo esto. Cuando alrededor del 22, 23, 24 de agosto se está diciendo que las tropas ucranianas están entrando en Lugansk y en Donetsk, yo estoy allí, yo sé perfectamente que no han entrado, que no van a entrar nunca, que su situación militar es desastrosa y supone un shock cuando de repente todas esas tropas ucranianas el día 24 están entrando y el día 26 están retrocediendo ante el ataque de los milicianos. Suponen un shock que Petro Poroshenko, el presidente de Ucrania, solo puede explicar con la entrada masiva de efectivos rusos a apoyar a los milicianos. Eso encaja muy bien con el tratamiento mediático que ha tenido aquí el conflicto de Crimea. Siempre se ha estado señalando con el dedo a Rusia, desde que cayó el Boeing, mucho antes y después. Entonces, cabe decir que bueno, que tenemos una responsabilidad muy grande en ese sentido, en saber realmente qué está ocurriendo en esta guerra. Es cierto que hay una guerra a nivel mundial que enfrenta los intereses de la OTAN y de Estados Unidos. De esta guerra, si bien las milicias en un principio podrían haber aceptado la permanencia en Ucrania, en una Ucrania federal donde se reconocieran sus derechos culturales, sociales y sus necesidades económicas, que son muy diferentes de las que pueda presentar una Ucrania dentro de la Unión Europea,
lo hubieran aceptado perfectamente si la guerra no hubiera llegado a este punto de, digamos, ¿cómo decirlo?, deshumanización, si no hubieran estado bombardeando población civil indiscriminadamente. Entonces nos encontramos en un punto en que, bueno, se ha firmado una tregua un poco frágil, se ha firmado, Poroshenko la ha firmado por necesidad pura militar, política, dentro de unos días tiene elecciones. Tiene muchas presiones por parte de la extrema derecha que están amenazando con dar un golpe de Estado a Kiev, con gente que no está contenta con el resultado de la guerra. Tiene presiones con gente que no está contenta con la guerra, que empieza a comprender que el bloqueo mediático al que estaba sometida la Ucrania occidental, es el bloqueo mediático al que estamos sometidos aquí, no era real. Por otra parte, hay unas milicias que no están conformes con la tregua porque implica una negociación que les va a obligar a seguir formando parte de Ucrania. Y bueno, por otra parte está Rusia, que si bien tiene intereses en la zona y ha ayudado materialmente de manera no oficial a las milicias, no ha ayudado en mayor medida de lo que lo ha hecho la OTAN a las fuerzas rusas que quiere. Y la parte más importante de todo esto, nos olvidamos de que hay una población que ha sufrido bombardeos, los desastres de la guerra. O sea, yo lo único que puedo aportar que no haya aportado, dice Navarro en sus artículos, es que se está bombardeando de forma aleatoria con bombas de racimo, directamente se tiran a la población civil, con fuego de obús y con fuego de mortero, digamos, de grupos de mercenarios o simpatizantes de Kiev que se dedican a buscar objetivos claros dentro de las ciudades o por los alrededores, se dedican a bombardear fábricas, minas, todo eso. Cuando se bombardea una mina que tiene, por ejemplo, 1200 metros de profundidad y se destrozan los sistemas de achique de agua, la mina se pierde, la mina se inunda, se puede volver a sacar ese agua, pero la mina se va a derrumbar por el efecto que ha hecho el agua en la tierra. Entonces, bueno, más o menos es una presentación un poco caótica de la situación, es una situación caótica. Yo quiero centrar la atención en qué pintamos nosotros aquí. Nosotros, como parte de la Unión Europea, como parte de España, un gobierno soberano que ha enviado chalecos antibalas a las fuerzas de Kiev, quiere decir que acepta el discurso de Poroshenko, la mentira de Poroshenko. La Unión Europea también apoya abiertamente a Poroshenko. Si Poroshenko declarara el estado de guerra por la ley internacional, no podría recibir ayudas, pero como ha dicho que eso es una operación antiterrorista, puede seguir recibiendo ayudas, entre otras cosas 500 millones de Merkel hace unas semanas. Y creo que es nuestro deber de alguna manera exigir a nuestros gobiernos que bueno, corregir esa conducta. No podemos estar apoyando a un gobierno que ha subido de manera ilegítima al poder, que tiene una ideología abiertamente fascista, que es más parecido a un sistema medieval con sus oligarcas organizando el ejército que a un sistema democrático, que se le ha impedido formar parte de la Unión Europea en repetidas veces o de acceder a esos acuerdos de entrar en la Unión Europea porque no cumple las normas democráticas ni de corrupción. O sea, de repente nos hemos olvidado de todo eso, hemos echado a Yanukovych, que era el líder prorruso, y todo está bien y podemos apoyarlo directamente. Tenemos una OTAN que nos repite que Rusia está apoyando directamente a las milicias, que eso es una invasión rusa. Y digo yo, si pueden ver eso, ostras, no pueden ver que los otros están formando, que están tratando de manera penosa a los prisioneros de guerra, a los civiles donde están entrando, porque llevan esa idea dentro de que son una raza superior, que están utilizando armas prohibidas desde hace años. Si pueden ver
no sé, es un poco indignante el hecho de que te puedan enseñar unas fotos de satélite diciéndote que están viniendo los rusos y a 40 kilómetros están cayendo bombas de racimo con sistemas de misiles Huracán, y eso no lo pueden ver. Eso es lo que más grave me parece, ¿no? Se trata de la OTAN de alguna manera, se trata de una organización pública que se nutre de nuestros impuestos y nos están mintiendo supuestamente pues porque está defendiendo los intereses del complejo militar estadounidense, del dólar, que cada vez que se declara la tregua baja, no sé por qué, no lo entiendo bien, no soy financiero, y todas estas cosas. Esa es un poco la situación. Yo, como persona que está allá, lo que puedo aportar es que es cierto que están bombardeando población civil, que los civiles que caen en las garras de estas organizaciones neofascistas, pues son fusilados directamente si han participado con las milicias, si no están de acuerdo con ellos, que practican la rapiña directamente, porque no son un ejército, digamos, invasor, sino más bien una operación de castigo, y que eso que se llaman milicias prorrusas están formadas fundamentalmente por gente de origen trabajador, gente humilde, gente que ha visto morir familiares alrededor, ha visto morir niños, ha visto caer bombas y de repente ha cogido el fusil. Una pequeña parte de ellos son profesionales, han luchado en guerras cuando están en puntos calientes de la zona, en Chechenia, en Afganistán, los más mayores. Otra pequeña parte son entusiastas, otra pequeña parte son nacionalistas que vienen a apoyar en esta lucha que lleva oculta, que lleva Rusia contra la OTAN, y otra pequeña parte son pues también idealistas de Palestina, hay un par de palestinos, hay un chico de Turkmenistán, hay algún italiano, hay algún francés. No los une una ideología común, no es una revolución, no es, han dicho vamos muchachos, vamos a hacer el socialismo, vamos a eliminar la oligarquía, la burguesía, y los ha unido la necesidad de defenderse, porque cuando vieron que la represión en las repúblicas vecinas de Kharkov y Odessa iba en serio, ellos comprendieron, somos ellos o nosotros. Y cuando empezaron a caer las bombas, pues lo único que pasó es que la gente común se fue sumando a las milicias. Esta es un poco la situación y no sé cuánto tiempo habrá estado, pero me gustaría sobre todo, es un poco caótica, ¿no? Pero me gustaría sobre todo que quedara todo claro, que me hicieran todas las preguntas que quisieran y yo trataría de responder lo mejor posible según sus intereses. Decir que en nuestro empeño por romper este cerco mediático al que nos han sometido, hemos creado una herramienta en internet que es Europe with Donbass. Es una página de Facebook. Ahí se puede referir toda la gente que quiera ir directamente a la zona a ayudar. En un principio las milicias los que están pidiendo es oficiales, militares, profesionales. Nosotros lo que pedimos es gente para ayuda humanitaria, para que realice labores humanitarias. La gente más valiosa es personal sanitario, periodistas que tengan algún tipo de nombre y acceso, digamos, a publicaciones escritas. Pero cualquiera es muy valiosa, cualquiera dispuesto a estar allí y participar en las labores logísticas de distribución de la ayuda humanitaria, digamos, de los paquetes de arroz, del aceite y todo eso, es una persona que va a ser bien recibida, va a aportar a su vuelta un testimonio aquí muy importante para romper este bloqueo mediático y bueno, nosotros aparte de la página de Facebook hemos creado, digamos, una ruta segura para ir, volar a Rusia, aconsejamos qué hay que hacer para sacarse los visados, decimos a quién hay que llamar cuando se llega a la frontera y quién va a acompañar para entrar, digamos, en Nueva García y a quién hay que dirigirse una vez que estás dentro de Nueva García. Entonces, esta ha sido nuestra estrategia paralela, digamos, a la estrategia periodística, de periodismo alternativo. Esto se lo podemos agradecer, bueno, a los chavales del Comité de Ayuda a la Ucrania Antifascista,
de Madrid, que también han estado allá conmigo, y el objetivo ha sido crear esa red, ¿no? Ver si era posible y crearla. Muy bien, pues muchas gracias. Ahora, si os parece, podemos hacer un turno de preguntas. Hacemos todas las preguntas juntas y que puede ir respondiendo. Sea. A ver, la victoria, digamos, temporal de las fuerzas prorrusas, por decir así, independentistas, está siendo por la capacidad táctica de sus mandos. Pues claro, nos estamos contra la OTAN, que nos manca en recursos y en capacidad militar. De hecho, allí ha habido militares españoles aleccionando a las tropas ucranianas, los españoles, ingleses, alemanes, etc. Se contra es muy difícil. Una victoria llega a ser como casi una finalidad, ¿no? Bueno, a ver, estamos hablando de una guerra que en el ejército se completaba difícil porque eran 80.000 contra 20.000, ¿no? La victoria no hay que mirarla en las milicias. Las milicias pueden ser gente, pueden ser mineros que mueren más a menudo en la mina, pueden ser casi en el campo de batalla. Son gente muy valiente. La victoria viene dada por la desorganización de las tropas ucranianas. Las tropas ucranianas, no por la desorganización, por la desorganización del ejército de los 20 años o 25 si hablamos que las cuestiones militares empiezan a ser secundarias en la Unión Soviética a partir del año 85. Entonces estamos hablando de un ejército donde los camiones no se ponen en marcha, donde los blindados se encasquillan las ametralladoras, donde a este camión le falta una rueda porque se le ha vendido un sargento, donde patatín patatán. Hay milicianos que hicieron la mili en Ucrania Occidental y después se apuntaron a la milicia en Donbass a defender su tierra, que dijeron: nosotros estamos combatiendo con las mismas armas que ellos, porque es todo material soviético, pero ellos esas armas las han tenido que traer de Polonia, porque las que tenían en sus cuarteles no funcionaban. Eso es difícil de comprobar, ¿no? Pero eso es lo que cuentan algunos milicianos que han hecho la mili y ahora están en la milicia de Donbass. Es decir, el ejército era una catástrofe total. Era reflejo de la desastrosa situación económica y de corrupción que vive el país. Por otra parte, cuando se alistan estas milicias de voluntarios, crean sus batallones, ¿no? El batallón Azov, el batallón Aylar, los batallones territoriales que llaman. Esos batallones absorben, digamos, a los manifestantes de la plaza de Maidán y son equipados de alguna manera por oligarcas. O sea que el oligarca hace su batallón. El oligarca Kalamoisky hace su batallón, pero tampoco está dispuesto a perder dinero haciendo su batallón. Lo que hace es organiza su batallón, paga a sus mercenarios, los arma, pero cuando los batallones pasan a formar parte del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior, pero o sea que cuando un fascista lo metes en un batallón y de repente lo metes en el Ministerio del Interior, le estás dando atribuciones policiales, no a una persona simplemente por afinidad ideológica. Bueno, pues él se mete en el negocio de la compraventa de chalecos antibalas, consigue en el extranjero chalecos por 10.000 grivnas, serían unos 150 euros, y los vende al ejército por 18.000. Entonces es un ejército estatal que no sirve, un ejército estatal que en verano, que ayer concluyó la tercera oleada de movilización de reservistas, de movilizaciones que han generado protestas espontáneas fuertes. Ha habido madres que no han permitido salir a los camiones con sus hijos para el frente. Es un ejército de, digamos, voluntarios de extrema derecha y mercenarios, cobran unas 300 euros al mes, que se sienten bien, digamos, realizando operaciones de castigo, pero que no quieren ir al frente, prefieren mandar a los reservistas al frente. Los reservistas, pues muchas veces prefieren desertar, prefieren pasar a Rusia, prefieren entregarse. Y bueno, un desastre, no lo sé, un desastre total. Ha habido estrategias, ¿no? Estrategias para que
los reservistas no desertaran, que es formar batallones conjuntos. Por ejemplo, en la frontera con Rusia consiguió pasar una columna de blindados, los milicianos la empujaron a la frontera con Rusia con los cohetes Tobrak y la dividieron. Quedaron dos bolsas, una brigada. Entonces dijeron, vamos a destruir una, vamos a destruir la otra. En la primera había reservistas ucranianos, dijeron, aquí tenéis los tanques, nos vamos a Rusia, nos rendimos. En la segunda había milicianos ucranianos y mercenarios polacos. Entonces, esa parte de la tropa que es mercenaria, que ha participado en operaciones de castigo, que está fuertemente ideologizada, que piensa que si cae presa la van a tratar a ellos como ellos tratarían a los milicianos, no está dispuesta a rendirse. Y esos son destruidos. Entonces, todas estas cosas, falta de ganas de pelear, de diferencias en el ejército, diferencias de mando, errores, material que no funciona, todo eso ha hecho que el ejército ucraniano no sea capaz, a pesar de la ayuda que se supone, ¿no? Como se supone que Rusia ayuda a uno, yo también supongo que la OTAN vía Polonia, vía países bálticos ayuda a los otros. Es igual, no ha sido capaz de pelear, no sé, y han muerto muchísimos soldados ucranianos. Yo la cifra de 14.800, comparando con la de 800 oficial que reconoce Poroshenko, la veo realista. Una cuestión de desorganización. Una, ¿cómo está la resistencia fuera de Donbass? Si hay algo que pasa. Y luego, si hay algún proyecto político revolucionario dentro del Donbass que sea capaz de comparar con esa resistencia tradicional que se ha ido uniendo. No sé si el Partido Comunista tiene presencia en Donetsk, en Lugansk. Bueno, en principio, cuando empieza la resistencia armada, creo que hay 6 batallones: el batallón de Strelkov, el batallón de otra gente. Con el tiempo empiezan a coordinar acciones, pero al principio de la guerra lo que vemos es que les falta ese mando único que no han tenido nunca. Ese mando único viene dado a mediados de agosto o algo parecido al mando único con la dimisión de la cabeza del presidente de Lugansk, de Donetsk, con la dimisión del cargo del mismo Igor Strelkov, que era el comandante más brillante de esos 6 comandantes que habían organizado sus grupos, y de otros. La composición ideológica de esos grupos no la había, era simplemente el deseo de defenderse, y los que habían venido de fuera por ideología rusos o comunistas, sí, pero no hay una ideológica. Hoy es día 13, ¿no? Día 13. Mañana día 13 habrá una reunión de un mitin en Moscú, de Igor Strelkov, de Mashkov y Bubarev, que eran 3 personas considerados héroes cuando empieza la resistencia, dirigen grupos armados, que no están de acuerdo con las condiciones en las que se ha pactado la tregua. Dicen que los representantes de la República de Lugansk y Donetsk no tenían potestad para pactar esa tregua, se han extralimitado de sus funciones y no representan el deseo de la gente del Donbass. Entonces, este grupo de personas sí que parece que desean una república popular donde la oligarquía no tenga ningún tipo, o sea, sin oligarquía, donde haya poder popular. Y creo que el momento es muy amargo porque si esto de alguna manera depende de la ayuda rusa, puede que choque con los intereses de la Rusia. Es un momento que estamos ahí a la expectativa. En cuanto fuera de lo que es la milicia, lo que se llama la milicia de defensa de Donbass, han surgido grupos de guerrilleros en esta Kharkov y en Odessa. La represión fascista echó a mucha gente a los bosques. Esa gente de alguna manera recibió ayuda militar y han atacado columnas con bastante éxito en la retaguardia del ejército ucraniano.
De hecho, Zaporozhia es una región que no es Donetsk, está pegada a Donetsk, es una región pequeñita. Parte está bajo control de las milicias y es en gran medida debido a un grupo armado que dice sentirse heredero del anarquista Néstor Magno de principios del siglo. Entonces, estas tendencias, digamos, yo creo que a la izquierda rusa, a la izquierda ucraniana, a la ucraniana no, pero a la rusa y a la europea le ha costado apoyar el movimiento de las milicias de Donbass por considerarlo un poco, por haberse creído esa propaganda, ¿no?, de que es un movimiento organizado en Rusia. Cuando ha ido saliendo más información, se ha visto que es un movimiento de autodefensa independiente que persigue sus propios intereses. Esas milicias tipo los anarquistas de Zaporozhia han ido surgiendo y actuando bastante efectivamente en el terreno militar. Más lejos, más hasta occidente, bueno, han quemado muchos cajeros y bancos del señor de Igor Kolomoisky y todo eso. Un coche bomba también pusieron en algún sitio, pero bueno, sin resultados reales ni efectivos y sin formar parte, digamos, de la estrategia conjunta que se supone que estaban formando las milicias y estos grupos guerrilleros en los que más cercanos. En primer lugar, felicitarte por la exposición tan buenas, gracias. Hay una cosa que me preocupa mucho, que es el futuro de las autodefensas. Si se está, aparte de la autodefensa contra el fascismo tan terrible que está inventando Ucrania, y el mundo entero, si está evolucionando hacia una lucha de clases. Y luego me preocupa si el gobierno ruso, el gobierno capitalista, Putin, tengan miedo a que eso evolucione y en el futuro sea pues, una lucha de clases o una revolución. Es algo que me preocupa en un futuro. ¿Cómo lo ves? No, yo creo que el gobierno ruso no tiene miedo de que eso pueda suceder en Donbass, porque bueno, estamos hablando de dos regiones que suman en total 11 millones de personas. 11 millones de personas que de una manera u otra, si bien la ayuda rusa militar no ha sido tan exagerada, tan decisiva como se nos ha hecho creer en Occidente, sí han recibido mucha ayuda del pueblo ruso. Había gente que iba con sus camiones a llevar comida, a llevar ordenadores, a llevar lo que hiciera falta. Ayuda oficial de Rusia han recibido la ayuda humanitaria, digamos, sin la cual quizá pues, hubiera habido un desastre humanitario en Lugansk, una ciudad, ¿no?, 40 días sin agua, sin luz, no hay internet, no hay bancos, no funcionan las fábricas de pan, que también son objetivos de las bombas ucranianas. Entonces, aunque militarmente no hayan dependido tanto de Rusia, sí que han dependido económicamente. De hecho, una guerra no es solo un enfrentamiento entre ejércitos, sino de aspectos económicos. Entonces yo creo que no tienen capacidad y no es realista pensar que ellos van a ser una república popular al margen, digamos, del deseo o de los intereses de Rusia. Por eso digo que es un poco un momento amargo, llegará un momento en que tendrán que plegarse a las exigencias de Rusia o a las exigencias de Ucrania o aceptar de alguna manera por el mero hecho de la paz que Ucrania, que la operación que emprendió Ucrania era tan ilegítima o no sé qué, o mil cosas. No sé, lo veo difícil, lo de la República Popular por eso es un terreno pequeño y es dependiente económicamente, ¿no? En otro, ¿cómo diría yo? Yo creo que hubo un momento que quizás es un poco más lejano, o no, que a raíz de ese terreno o de esa lucha que se está llevando allí pudiera haber empezado una confrontación directa entre Europa y América y Rusia. Eso lo veo más factible que lo de la República Popular. Y eso es un poco el objetivo personal que me he marcado o que nos deberíamos haber marcado los periodistas.
un poco, contar lo que está pasando ahí para que no nos engañen. Lamentablemente, sí que hay gente pidiendo poder popular, sí que hay gente pidiendo fin de la violencia, muchas, pero hay mucha gente que está dispuesta a decir: toma el fusil, yo me vuelvo a la mina, que me quede como estoy. Y es una opción realista, porque ¿cómo va a vivir una república pequeñita allí sin el apoyo revolucionario? ¿Cómo hubiera vivido Cuba sin el apoyo de la Unión Soviética en lado de Estados Unidos? Entonces, por eso ese momento amargo de la tregua, bueno, a ver por dónde se nos decide. Una parte de Nueva García es parte de Nueva García, actualmente se cuenta bajo poder de la explotación ucraniana. Antes de que se cerrara el cerco en esta ciudad, Mariupol, unos cuantos batallones ucranianos se dieron a la fuga. Se quedó ahí un batallón muy radical, el Pravi Sector, del sector de derecha, se llama el batallón Azov. Los demás hicieron una cosa que han hecho los ucranianos en esta guerra. Bueno, la guerra no funciona, yo me voy a casa, bajo los tanques, bajo las balas del camión, meto televisores, meto impresoras, meto ordenadores y me voy a ir al occidente. En Mariupol hicieron eso, unos 4 batallones y se quedó el batallón Azov. Entonces, si la guerra continúa abiertamente, la exhibición lo van a tomar con relativa facilidad. Porque encima Mariupol es una ciudad que sufrió el 9 de mayo lo que se llaman los enfrentamientos de Mariupol. Entró ese mismo batallón Azov, seguramente ya tiene otros componentes porque estos batallones se van renovando. Exigió a la policía la prohibición de la fiesta del 9 de mayo, la fiesta de Victoria, cuando salen todos los veteranos con sus medallas. Mató a unos cuantos policías que se negaron a obedecer esa orden del batallón y ellos mismos con un blindado de transporte de tropas, con una ametralladora, enfrentaron la manifestación. No mataron a muchos manifestantes, mataron 9 manifestantes, no se sabe cuántos policías mataron, pero están estigmatizados no solo por la ideología en Mariupol, sino por la represión que llevaron a cabo ellos mismos. Entonces los milicianos entran en internet y la gente les escribe: ahí hay un francotirador, ahí hay un mortero, allá está el obús. Entonces Mariupol, sin lugar a dudas, seguirá formando parte de Nueva García, no tiene sentido. La segunda pregunta, Georgia y Abjasia. Yo no estoy capacitado. Yo creo que si miramos la guerra de Georgia en 2008 y a esta guerra de ahora, se parecen mucho, en un sentido en que Estados Unidos, la OTAN o la gente interesada en Estados Unidos en extender la OTAN, envía al gobierno de Georgia adelante, matando unos cuantos soldados rusos ahí de manera totalmente ilegítima, cargando ellos con la culpa, cargando ellos con, digamos, el lado malo de la guerra. Y después Estados Unidos dice: ahí tenéis el problema, ¿no? El ejército ruso se paró a 30 kilómetros de la ciudad por deseo propio, podría haber tomado toda Abjasia. Yo creo que un poco en Ucrania han hecho eso, han mandado a los ucranianos delante y ahora ellos el problema, Estados Unidos lo tiene muy lejos de casa, Marashenko lo tiene allí, el problema no tiene solución, pero es posible que Ucrania y Georgia estén más cerca de la OTAN, que es al fin y al cabo lo que les interesaba a quienes mueven los hilos. No puedo ser más preciso en esa pregunta, no tengo más respuesta. Por un lado, la opción de incorporar este territorio a Rusia como sucedió con Crimea se plantea de manera posible o es una opción que se plantea. Por otro lado, ¿qué posición en este momento están tomando tanto el Partido Comunista de Rusia como el Partido Comunista de Ucrania? Y luego, en tercer lugar, me invitaría, si te apetece, a que cuentes un poco tu experiencia personal allí. Porque a mí personalmente, además de que la parte geopolítica y política me interesa mucho, a mí me llamó la atención la posición de un brigadista, en este caso español, y cómo está relacionado con la población autóctona. Bueno, la primera pregunta es: sí,
la población en un principio, cuando se vio por donde iban los tiros, quería formar parte de Rusia, ¿no? Pero no solo en Novorosíisk, sino en Kharkov, en Odessa, porque son población de habla rusa. No son de etnia rusa, diferente que la ucraniana, son de habla rusa. Hay que entender una cosa también, en Rusia se vive mucho mejor, hay más nivel de vida, hay menos corrupción que en Ucrania. Eso también es un factor muy importante, ¿no? Rusia está tirando hacia adelante, Ucrania se está quedando en la corrupción de los años 90. Entonces la gente sí que tenía ese deseo, le decían a los rusos en mayo, aceptarnos como habéis aceptado a Crimea. Rusia, el poder ruso, el gobierno ruso le decía a su población en mayo, la propaganda rusa es: ya hemos asimilado a Crimea, no tenemos dinero para asimilar las regiones, ¿no? Entonces, Odessa, por supuesto, era muy importante por la flota rusa que está en el Báltico, tiene su base en Odessa, no puede estar pagando el alquiler a Ucrania internamente, pero si Ucrania entra en la OTAN, esa base va a quedar en entredicho, ¿no? Entonces, Rusia lo que quería era Crimea por la base, y lo que quiere es que Kiev no entre en la OTAN, según mi interpretación. Para que Kiev no entre en la OTAN, Rusia necesita tener un peso electoral fuerte en Ucrania que impida que el gobierno siga accidente. Si Rusia asimila Donetsk, Lugansk, 11 millones de personas, Kharkov y Odessa y Dnipropetrovsk, eso va a permitir que el resto de Ucrania occidental entre en la OTAN. Entonces, yo lamentablemente no lo veo realista. Puede que la guerra tome otra dirección, Ucrania al fin decida entrar en la OTAN y Rusia decida presionar para que, ya que Ucrania entra en la OTAN, más regiones formen parte de Novorosíisk y se independicen de Ucrania. No lo sé. De momento que Rusia voluntariamente los asimile, lo veo difícil. De hecho, han pasado 3 meses desde que se declararon independientes y Rusia no los ha reconocido como nación, a pesar de que les está ayudando. La tercera pregunta que me has hecho, bueno, la personal, bueno, yo me fui ahí un poco sin conocimiento del tema, porque estaba trabajando aquí en el campo, estaba cosechando, yo un día estaba cosechando, cuando acabamos me fui para allá. La ventaja muy grande es que hablo ruso, de allá la gente no habla inglés. En Rostov, que es la frontera con Novorosíisk, entré en contacto con gente que estaba ayudando a Novorosíisk, voluntarios que enviaban alimentos, que estaban en contacto con gente que quería entrar a pelear en Rusia. Les propuse yo de hacer de periodista, les pareció muy bien. Me dijeron mañana entrar para allá con un grupo de personas. Me fui a la frontera, me recibieron unos, ahora sí que son cosacos, que están metiendo ayuda humanitaria. Fuimos en un coche que llevaba 2 disparos, en el parabrisas, habían pegado en el techo. Cruzamos y me dijeron: ¿pero quieres ir al lugar? Dice: ayer saqué a todos los periodistas rusos, los periodistas que estaban rusos que me estaban esperando para que yo trabajara con ellos, para darle un aire más, bueno, para que vieran los rusos que había occidentales que no nos creíamos eso. Me dijo: ayer saqué a todos los periodistas rusos de allá. Y bueno, había otra chica, una periodista y yo, y dijimos: vamos, entramos. Nos pasaron a la frontera, en el otro lado nos estaban esperando milicianos. Nos pusieron chaleco antibalas, casco, fuimos para allá, vimos unos cuantos coches, un autobús y algunos coches ligeros abatidos en la carretera porque los ucranianos no se cortaban en disparar a coches de refugiados a lo que hiciera falta. Vimos mucha gente que se estaba yendo, había 4 kilómetros de coches en la frontera que se estaban viniendo para allá. Allá el primer problema que se me presentó, si alguien se va a un sitio de estos y quiere hacer de periodistas, que se lleve una carta de prensa de aquí, de cualquier medio que certifique que es periodista, porque si no allá no te dan su carta de prensa, entonces no eres periodista, eres un extranjero, eres un chico que está arrestado ahí. A mí me llegó la carta de prensa de diagonal y empecé a fotografiar. Luego se paró internet, entonces estuve un tiempo haciendo fotos, luego me
Conseguí un transporte para salir de Lugansk, me fui a un sitio donde sí había internet, mandé unas fotos, unos artículos, luego volví a Lugansk, seguí haciendo fotos, instalaron internet en la sede del gobierno por medio de unos aparatos de satélite que trajeron y allí podía trabajar un poco con el teléfono. Tuve una relación idílica con el país que duró unos cuantos pocos días. Empecé a mandarle información a la periodista María Sánchez Vallejo. Parece ser que la aceptaba. Yo nunca pedí dinero, pero se suponía que si iba a empezar a escribir artículos iba a recibir dinero. La cosa iba bien. Yo no quería dinero, quería acceder, digamos, a esa prensa escrita, que era lo que me pedían los periodistas de ahí. Tienes que acceder. Íbamos dialogando, de repente hubo un bombardeo bastante fuerte, fotografié 8 muertos, mandé las fotos a María Vallejo, le dije que, bueno, estas son las fotos que puedo estar sacando, no están publicadas, son fotos propias, me gustaría que las publicaras sin pedir dinero aún, y ahí se cortó la comunicación con el país, porque por lo visto el tema de ellos era, como se vio, eso era un viernes, el sábado el tema de ellos era apuntar a Rusia. El sábado ya, ellos no trabajan el sábado, los diarios no tienen dinero para periodistas de investigación ni para nada. Entonces el sábado publican directamente lo que dice la hora. Entonces la información, cuando yo mandaba bombardear la luna, 3 muertos, ellos publicaban. Cuando la información se vio que era incompatible con lo que tenían que publicar ellos y tenían fotos, o sea, sabían lo que estaba pasando, sabían que estaba diciendo la verdad porque yo les estaba diciendo, os estáis equivocando, no han entrado en Lugansk, yo estoy aquí, lo estoy viendo, no han entrado ni van a entrar, o sea, sabían que estaba diciendo la verdad, pero parece ser que eso ya no les interesó. Esa es la experiencia personal. En el trato personal la gente muy contenta, muy agradecida de que estés allí. Te invitaban a comer, te ayudaban en lo que podían, te cuidaban, te decían bájate a dormir al refugio, a la primera bomba, y te pedían, no te decían solo, cuenta la verdad. Y en ese punto es... yo en la línea de lo que has dicho antes y de lo que te han preguntado de que, claro, por así decirlo de una manera un poco rápida, al anexionarse Rusia a Crimea, el porcentaje de fachas digo fachas por no decir una cifra, para meter también a los liberales nacionalistas que no declaran, que no van con la plástica por la calle. El porcentaje sube y, bueno, en unas elecciones democráticas ya nunca más volverían a ganar una reelección del partido de las regiones o algo parecido. Que por lo tanto, visto lo visto, no debe haber esas elecciones, por lo que parece. O sea, no les van a dejar presentarse, o dependiendo de la presión de externa con Rusia. Pero bueno, a lo que voy. Si ves alguna esperanza también para el oeste de Ucrania, para que eso algún día vuelva a parecerse algo aunque sea una democracia burguesa como la que había antes. Bueno, a ver. Sí, empiezo por lo del Partido de Regiones, porque me hace gracia porque el Partido de Regiones tenía un congreso en Kharkov el 22-23 de abril. Estaban esperando a Yanukovych no lo hemos visto más. Entonces el Partido de Regiones también, aparte de que ha llevado una política, no ha llevado una política más prorrusa, pero sí ha llevado una política no tan cruel económicamente con Donbass. No obstante, en Donbass muchos le consideran traidores. Si apareciera otro partido prorruso, si seguiría habiendo un equilibrio de fuerzas, sí, seguramente sí, a pesar de que Crimea se ha ido, porque cada día la verdad, un poquito más de verdad sale a la luz y cada día un poquito más hacia el oeste la verdad avanza y cuando salga a la luz el desastre del ejército, las operaciones de castigo a la población civil, yo espero que la cordura
imperio otra vez incluso en el oeste. Y bueno, Kiev volverá a la realidad en invierno cuando se tenga que calentar con africano o con lo que sea. Volverá a la realidad, no sé si a la cordura. El tema de Crimea, de si disparó las alarmas entre los nacionalistas ucranianos Crimea, yo creo que no. Cuando se independizó Crimea las alarmas estaban disparadas. La guerra no aparece de un día para otro. La guerra tal como guerra, yo creo que se está preparando desde el fracaso de la Revolución Naranja en 2004. Entonces cuando digamos, empieza un comportamiento por parte de los nacionalistas ucranianos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales que no solo excede lo políticamente correcto, es agresivo, denigrante, y eso es reflejo de que hay una financiación de tal y una organización, porque es algo que fue creciendo. Rusia, yo creo que Rusia sabía lo que estaba pasando y es un país fuerte. Acertadamente lo que hizo fue tirar paracaidistas sin distintivos en la entrada de Crimea. Y en la entrada de Crimea pararon muchos coches con nacionalistas ucranianos con armas ligeras, granadas y todo eso, que iban, digamos, a realizar la represión que se llevó a cabo en Kharkov o en Odessa o que estaba preparada en Lugansk y Donetsk. Entonces, no creo que la independencia de Crimea fuera el detonante, sino un paso más. No sé si he contestado, pero sí. Que es brutal es la represión contra los comunistas allí en Ucrania. Y lo que se sabe aquí, claro, que no te hacen aquí ni cuentan aquí. Vamos a ver, yo gente del Partido Comunista como tal en Ucrania no he encontrado. He encontrado voluntarios del Partido Comunista ruso muy implicados en el reparto y en la llegada de la ayuda humanitaria antes de que entrara el primer convoy ruso incluso. Es gente del Partido Comunista ucraniano no he conocido, sinceramente tampoco desconozco la representación que tenían en qué número de porcentaje de votos. El 15, creo. El 15. Creo. Yo, claro, también hay que tener, no, gracias. También hay que tener en cuenta que cuando yo llego a Lugansk la mitad de la población se ha ido. Entonces, podría haber quedado algún comunista, seguramente el comunista convencido estaría en las milicias. La represión, ¿cómo es la represión? Yo voy a abordar una cosa para hacernos una idea de lo que es esta guerra y que explica un poco cómo es la represión. En el aeropuerto de Lugansk se supone que había unos 2000 soldados ucranianos, bastante preparados, profesionales. Se supone que allí estaban en la quinta parte de la fuerza efectiva del ejército. Quedaron rodeados allí por las milicias derribaron los siguientes aviones que querían aterrizar en el aeropuerto y crear una cabeza de puente para invadir Lugansk. Los aviones que tiraban suministros volaban muy altos para evitar los derribos, entonces la gente quedó ahí aislada. Una vez consiguió una columna de blindados llegar hasta ella, consiguió llegar a la mitad. Los milicianos la dividieron, destruyeron la mitad que pudieron destruir, la otra mitad llegó al aeropuerto, quedaron ahí centrados. Desde el aeropuerto disparaban a la ciudad y disparaban por poblaciones cercanas. De hecho, hubo una noticia muy sonada que es cuando mataron a unos enfermos mentales de un sanatorio cercano. Eso es por bastante sonado. No se sabía que estaban comiendo, se estaba pensando que se estaban muriendo de hambre. El caso es que, como dicen ahí, los comunistas preparaban las ciudades para la guerra y los aeropuertos también. Debajo del aeropuerto había un búnker que estaba totalmente abastecido con alimentos de los del año catapult. Del aeropuerto parece ser que cuando tuvieron necesidad de salir, se dice que a través de un túnel el batallón Aidar de Igor Kolomoisky, que estaba en el aeropuerto, llegó con sus blindados a la carretera, que era la única carretera que conectaba Lugansk y Novorossiya con Rusia. Tomó el pueblo de Novosibirsk y se quedó allí.
¿Cómo actuaron? ¿Cómo actúan normalmente? Sacaron a la población de sus casas y la obligaron a cavar trincheras para los tanques. A los que se negaron los fusilaron. Dicen que fusilaron a 20 personas y les cortaron la cabeza, entre ellos el cirujano, que se negó a acabar porque se justificaba diciendo: si me obligas a acabar, yo luego no te voy a poder curar. Entonces, toda esta información no está del todo comprobada. Yo he encontrado testimonios de que me hablan de 2 fusilamientos por el hecho de negarse a acabar trincheras. Después la población, esta gente se estableció allí, encerró a todo el mundo en la iglesia, pidió a los que no cabían en la iglesia que no salieran de los sótanos y se dedicó a robar todo lo que había. A una mujer cuenta cómo se le llevaron la destino, a otra televisor, sobre todo comida porque estarían cansados de comer comida enlatada. La iglesia la minaron alrededor con el fin de que estallara cuando fueran las milicias. Las milicias ahí tenían un problema gordo porque habían cortado la carretera principal y no podían bombardearlo simplemente con el fuego Grad, que se llama famoso, porque estaban en el pueblo, ¿no? De hecho, el primer convoy ruso tuvo que tomar una ruta alternativa por campos, porque esa gente estaba en ella. Bueno, pues así se portan con la población civil. De esos 20 fusilados, hay 2 confirmados, yo calculo que serán 12. La gente que cae presa, esto está muy claro, se pasan mucho con los milicianos prisioneros que caen. Y bueno, pues eso, utilizan a la gente de escudos humanos, son capaces de minar la iglesia con el fin de que explote y echar la culpa a los milicianos. Los milicianos pudieron destruir la iglesia, pudieron echar al grupo allá de allí, en la carretera los aniquilaron a todos porque esa gente no se rinde. Y eso es muy... como diría, muy representativo como, debido a que de alguna manera están utilizando los mismos camiones, los mismos tanques, el mismo tipo de armas, muchas veces sale una noticia en la televisión rusa hablando de malos comportamientos, de bombardeos de población civil por parte de las milicias, del ejército ucraniano, y la televisión ucraniana puede, cortando unos trocitos, rehacerlo como si esas torturas a los prisioneros de guerra o esos bombardeos de población fueran hechos de las milicias. Entonces, yo aprovecho esta pregunta para decir que el poder de las milicias ha sido correcto siempre con la población civil, ha sido muy coherente con el hecho de decir que estamos defendiendo el territorio y a la población. Nunca han hecho reclutaciones forzosas, nunca han obligado a la gente a cavar trincheras, nunca han impedido que se fuera la gente de Lugansk, cuando la victoria era que la gente se quede de Lugansk, aunque tenga miedo. Ellos han puesto autobuses y les han asegurado el camino cada día a la frontera. Ellos mantenían la ruta segura para que la gente que se quiera se fuera. Ha habido comportamientos individuales, por supuesto, desafortunados, ¿no? Porque empiezan las milicias, dan 2 fusiles y, bueno, hay gente que se ve con un fusil en la mano, me voy a la peluquería gratis, me voy a comprar un coche gratis. Eso ha ocurrido, ¿no? Luego esa gente ha sido expulsada de la milicia. Pero la milicia nunca, en términos generales, se ha portado mal con la población. O sea, y esta gente ha entrado a sangre y fuego. Es difícil comprobar, ¿no? Toda la información que aparece en internet. Aparece información que dice que incluso abren a sus propios soldados moribundos y venden los órganos. Eso es difícil de comprobar. Pero el hecho de que torturan, le cortan las orejas a los milicianos y caen prisioneros, eso es lamentablemente mucho más que creíble. ¿Cuál es tu apreciación sobre el derribo del avión indonesio? Ahí sí que es muy complicado. Es complicado porque eso sí que también, un poco como periodista, digo, ojo, al final me voy a creer lo que veo. Porque, por ejemplo, sí que
yo soy cosechador, ¿no? Oí la historia de una cosechadora que había sido atacada por un avión. Digo, joder, pero estos machos están locos. El piloto había dicho que le había coincidido con un tanque, que no, que es que queman las cosechas. Eso es verdad, que disparan para que se quemen las cosechas, porque es una guerra económica, es una guerra contra la población. Entonces, que el cosechador ardió, que la cosechadora ardió, que el campo ardió. Bueno, al final encontré la cosechadora, la historia es verdad, le cayó unas bombas pequeñitas que forman parte de una gran bomba de racimo. La cosechadora estaba cosechando al lado del pueblo, las bombas de racimo iban al lado del pueblo, iban destinadas al pueblo. 2 o 3 bombas afectaron a la cosechadora, el cosechador resultó herido. Estuve oyendo 1 mes y medio historias de la cosechadora hasta que por fin llegué a la cosechadora, la fotografié y vi que era verdad, cuando no sabía ni siquiera si existía, ¿no? El tema del avión es muchísimo más complicado. Parece ser que cuando cae el avión, de una manera casi patológica, se señala con el dedo a Rusia. Cuando el avión cae en territorio ucraniano, ¿no? Y se señala, se dice que los que habían suministrado armamento capaces de derribar ese avión a los milicianos. Es todo muy rocambolesco. En un principio el armamento antiaéreo de los milicianos, aparte de las ametralladoras antiaéreas, son misiles portátiles. Son misiles portátiles tipo los que usaban los afganos contra los soviéticos en Afganistán. Son de origen soviético, se utilizan desde los años 70, están en el ejército ucraniano, en el ruso y en el material que había en Donbass cuando empezó la guerra. Tienen un alcance efectivo de 3.800 metros. Entonces, ellos argumentan que no han podido derribar ese avión. Desde aquí los militares españoles que hablaron en la SER cuando derribaron el avión también argumentaron que no habían podido derribar ese avión. Se habló de que habían podido utilizar los sistemas Buk suministrados por Rusia para derribar aviones ya más altos. Los sistemas Buk son complicados, no es un camión con misiles. Son 3 camiones con sistemas de radares, solo uno lleva los misiles. Podría ser, podría no ser, no se ha dicho que hayan derribado más aviones con ese sistema. Ellos niegan que tuvieran esos misiles para derribarlos. Parece ser que ahora sí que los tienen arrebatados al ejército ucraniano. Otra versión de la que se habla menos, mucho menos en Occidente, y de la que Rusia ha aportado pruebas, es que al avión ucraniano, al Boeing, lo seguía un avión ucraniano, un Su-24. Parece ser que es real, que ese avión iba 4 kilómetros por detrás, pero también los militares rusos reconocen que ese avión no es un caza, es un avión de ataque al suelo. Su techo de abstracción también es inferior al que volaba el Boeing. Entonces la opción más prorrusa, digamos, es que los ucranianos lo derribaron por error. No lo sé. La opción más real es que, o digamos la principal responsabilidad, es que ese avión no debía estar allí. Y ese avión lo mandó la torre de control ucraniana por allí, cuando era una zona de guerra y Ucrania mismo estaba utilizando ese espacio aéreo para bombardear. A mí eso me parece muy significativo, nadie ha hecho hincapié. Aquí en Occidente eso que es real. Rusia exige una investigación internacional independiente, Estados Unidos calla respecto a eso y Rusia pide que se hagan públicas las conversaciones de los controladores aéreos ucranianos. Porque el avión parece ser que llevaba una ruta un poco diferente a la habitual, un poco más al norte y un poquito más baja de lo que vuelan esos aviones. No lo sé y no sé si lo sabremos nunca, pero para mí políticamente la responsabilidad total es ucraniana. No puedes estar haciendo una guerra, estar bombardeando tú desde el aire y al mismo tiempo permitir que pasen aviones comerciales por ahí. Y si ha sido un error, de todas maneras,
Es vergonzoso cómo ha querido utilizar ese error en beneficio propagandístico propio, ¿no? Últimamente ha habido bastante confusión de los jóvenes españoles, seguidores, que han ido voluntarios a entrar unas iniciativas de voz, sin reconocido, y propaganda, pero en la guerra todo juega mucho. Todo podemos decir, Y ya, a lo que vos me preocupa, Estos chicos, Ángel, que están en Donetsk, yo estaba en Lugansk, ellos forman parte del batallón Azov, que está en Donetsk, es verdad, están ahí, han llegado a los de pie y bueno, y creo que han hecho una labor, sobre todo de cara a la misma Rusia, ¿no? Por lo menos en el ámbito propagandístico bastante bueno. Problemas que tienen es que son famosos y son objetivos predilectos del ejército ucraniano. Personalmente no los conozco un poco las contradicciones en las que han caído. Sí, yo conocí a un luchador muy bueno, muy valiente, que el ejército ucraniano montó un operativo para eliminarlo. En Ucrania dijeron que lo habían eliminado, el estadio. Y dijo, bueno, ya que dicen que me han eliminado, yo voy a dejar de tirar granadas a los tanques y me quedo en la cocina. Porque si alguien, la gente tiene miedo, y si alguien no tiene miedo, si alguien es de verdad prudente, cuando cae una bomba cerca o es alguien que le ha caído cerca, sea soldado o sea civil. En ese sentido, pero bueno, en el tema del otro tema que he comentado, a mí un poco la presentación es la que me llevó allá. No se puede permitir esta mentira constante porque es un momento delicado, ¿no? Hace 7 años nadie pensaba que podía haber una guerra en Libia, en no sé dónde, en Siria, que digamos nuestros gobernantes, de los que formamos parte, se comportaran de un modo tan agresivo. Creo, por una parte, que hay una infiltración en Estados Unidos y en Europa, digamos, de los sectores más conservadores. El Tea Party, que tiene una influencia en la toma de decisiones real de los gobiernos, más de lo que les permitiría una representación democrática. Por otra parte, creo también el momento es delicado porque estas fuerzas conservadoras que tienen una representación democrática parece que están a punto de perderla. Parece que, observando la tendencia social, la tendencia electoral en toda Europa de los últimos años, parece ser que se acerca un momento de, bueno, ya de cambio de ciclo, ¿no? La izquierda, las políticas sociales nos hemos estado arrinconando, ahora parece ser que la gente está dispuesta a salir a defender sus derechos y a que en un futuro próximo haya un cambio de tendencia. Yo me temo, bueno, es un miedo personal, que mucha gente que está en el poder ahora preferiría la guerra a que ese cambio de tendencia
política en Europa fuera real. Y por eso creo que el momento es muy delicado. En el plano personal, o por lo que he visto, yo puedo decir, cuando entré a través de Rusia, en Ucrania, en Nueva Castilla, se veía algún tanque, se veía por ahí algún camión, algún tráiler ruso, llevaba algún tanque en la parte rusa. Cuando salí, había blindados rusos, lanzacohetes, haciendo maniobras directamente allí. En la carretera se veía como disparaban, caían allí. El segundo convoy de ayuda humanitaria estaba ahí aparcado preparado para entrar. Entonces, por una parte me siento aquí tranquilo, después de la guerra de la bomba, pero sé que allá la situación está tensa y me temo que aquí, yo creo que la OTAN ha dado un paso atrás. Ha dado un paso atrás al no prometerle ayuda concreta, real y tropas al Poroshenko en Londres. Eso me tranquiliza bastante. Pero creo que ellos van a estar ahí y no van, podrían utilizar la guerra para evitar un cambio social en Europa. Y bueno, no está la presencia de eso. Quería comentar de primera mano que habéis hablado tanto sobre los nacionalistas rusos que están en bando de las milicias, que eso realmente en qué medida apoyan a las milicias, a las fotografías de ellos cuando dicen a San Jorge, y es solamente esa gente. Y la otra pregunta es qué cantidad de población civil ha huido de las zonas de los estados de Bielorrusia, ya que rápido contaba que hace una actividad social con Arma, que también se ha ido y que condiciones y probablemente más condiciones en que vive la gente que se ha quedado. A ver, me preguntas en un principio por esta supuesta invasión rusa o por lo que Rusia considera que son voluntarios que están luchando. Bueno, yo no he estado en el frente, es muy difícil que se deje pasar al frente porque hace falta cierto profesionalismo, hace falta chalecos antibalas, coderas y porque los militares son bastante cerrados a la hora de compartir información. Eso me pasa a mí y le pasa a los periodistas. Yo estaba tranquilo en Lugansk porque, aun cuando en ese momento me parecía que la ciudad estaba rodeada, porque en el edificio del gobierno los mandos a mi alrededor estaban tranquilos y porque tenía la sensación de que Rusia no iba a entregar la ciudad. Con el tiempo que estuve allí, o sea, en Rusia, dices, bueno, pues si la ciudad va a caer voy a mandar soldados. Con el tiempo que estuve allí, hablando con los milicianos, con la gente de allí, había una sensación generalizada hablando con la gente de que los milicianos, los voluntarios estaban en los cuarteles, en las ciudades y en el frente había chechenos, rusos, combatientes profesionales. En el tiempo que estuve ahí me di cuenta que no, que la gente que estaba en los cuarteles, la gente que era obreros, profesores de universidad, me encontraba de todo. Era la gente que iba al frente. Entonces, supuestamente la ayuda material rusa, material ha sido importante. La ayuda humana no creo que ha sido importante. Entre esos voluntarios o profesionales que están trabajando para Rusia, yo solo he encontrado una persona. No una persona que supuestamente es voluntaria, que no forma parte de una operación rusa en ese sentido. Una persona que, bueno, hicimos un poco de amistad, coincidimos en un coche y me contaba que era soldado profesional, que había estado en varios puntos, salientes y que ahora estaba ahí. Pero la mayoría es, ya te digo, yo también pensaba al principio, ¿no? Que esta gente, los mineros, no pueden pelear porque estamos en el siglo XXI, esto es una guerra profesional y no, resulta que en el frente están ellos y tú vas un día al cuartel, vas otro día y los que estaban ayer están en la tierra, vuelven, cuando vuelven te dicen sí, hay que matar a este y aquel y tú sabes qué batalla ha sido porque estás allí, estás en el centro de defensa y sabes entonces que han sido las milicias las que han estado allí. Y te preguntas, bueno, ¿cómo es una guerra del siglo XXI? ¿Por qué no hay soldados profesionales? No si Estados Unidos que está acostumbrado a presentar unas guerras en la tele con soldados allí que parecen extraterrestres, todos muy bien equipados. Y te dicen, no, aquí
nunca. Ese chico estará 3 días allí, luego lo enviarán un poco más cerca del frente y al final aprenderá a pelear. Lo primero que tiene que aprender es que no lo matan. Y es la guerra, no es una guerra de un tío que sea un super Rambo, que esté súper preparado. Luego la gente te va contando. Profesionales no profesionales, ¿cómo derribamos aviones? Los aviones los derivan cazadores. El sistema tú apuntas un poco y luego el mismo cohete busca el calor del motor del motor y cae. ¿Cómo destrozan los tanques? Dice, hay gente que está muy loca, que se acerca y tira una granada, pero lo fundamental es un aparato que apareció en los años 76-87 en el ejército soviético, que está en Ucrania y está en Rusia, es un bazooka de 14 kilos, tira un cohete muy potente y que lleva una cabeza buscadora de láser. Entonces, en el momento que tú con el láser se le ha subido la lucecita, que ya se le ha identificado el tanque, tú disparas y te escondes. Y el tanque ya puede hacer así que se rompe. Entonces, esa gente sencilla, no profesional, yo con lo que me han ido diciendo, entiendo que son los que están en el frente, los que están ganando las batallas. Hay sistemas de esto más complicados, pero dice, para disparar de corriente. En ese sentido, creo que esto de ayuda material rusa sí ha podido ser importante, en el sentido de que la munición no les ha faltado, ayuda humana, yo creo que no. La gente que ha habido, bueno, la ONU llegó a cifrar en 1 millón, los refugiados, 1 millón de personas. A ver, la mayoría se fueron a Rusia, hicieron grandes colas, se fueron como pudieron, se fueron en algunos casos bajo bombardeo del ejército ucraniano, algunos murieron. Se abrieron corredores también para Schenko para hacer un poco de contrapropaganda de que la gente no solo se va a Rusia, abrieron corredores y montaron zonas en Ucrania para los refugiados. Inexplicablemente también los bombardeados no se sabe. Yo me acuerdo un día se va de Lugansk un convoy porque habían anunciado un corredor para que se fueran los refugiados a Ucrania. Al día siguiente ya no salió ningún convoy más porque el primer día le pegaron un bombazo a los un par de personas y hicieron otras tantas. Los refugiados que se fueron a Ucrania, se les había anunciado lugar para estar en tal sanatorio. Llegaron a ese sanatorio, el dueño les dijo, a mí el gobierno ucraniano no me ha dado dinero para mantenerlos. O sea que, de vuelta a lo más. Los refugiados que se van a Rusia, por donde entre yo hay un campo de refugiados provisional con capacidad para 1.000 personas, eternamente desbordado, donde pueden permanecer 3 días antes de recibir destino definitivo en cualquier otra parte de Rusia. Entonces hay refugiados muy lejos, están en la región de Leningrado, en el norte, están en el Cáucaso, están más para adentro. La gente no le gusta irse muy lejos de las ciudades, ¿no? En un principio pensaba que iba a ser un mes de guerra, mucha gente se fue por su cuenta, se fue a ver a sus familiares rusos, otros se fueron. Otros consiguieron el estatus de refugiados, que es los que mandan por los campos para ir para allá. Otros buscaron trabajo, muchos encontraron, pero empezó a haber problemas de tipo capitalista, podríamos decir, de, bueno, yo soy ucraniano, necesito un trabajo aquí para poder vivir, para conseguir todos los papeles, no me pasa nada, yo te vendo el trabajo y encima te voy a pagar un poco. Entonces, mucha gente que en un principio aspiraba a vivir como refugiados en Rusia, se han visto, digamos, un poco obligados a volver. Muchísima gente ha vuelto porque esperaba salir por 2 semanas, que fuera lo que durara la guerra, y ha dicho, bueno, pues hay que volver. Y muchísima gente ha vuelto cuando las milicias han conseguido empujar al ejército un poco lejos y los bombardeos se han hecho menos intensos en las ciudades, ¿no? La gente ya quiere saber qué ha pasado con mi casa, qué ha pasado con mi negocio. Entonces la situación de las refugiadas no es tan idílica también como la que representa Rusia. Hay refugiados, pero hay... No sé por qué hay gente que consigue ser refugiada, hay gente que tiene que trabajar
agua, mañana dan el agua, pero no hay luz, bombardeo mañana, cortan el agua, pero no la luz, y el día 29 lograron bombardear, digamos, lo que sería la última terminal de electricidad y se acabó el agua y la electricidad. Porque la electricidad bombea el agua. ¿Cómo vive la gente? Pues la gente en agosto sin agua, con el riesgo, lo principal es el riesgo sanitario, pero los problemas de cada día pues tampoco son un poco de todo. Tienes que ir a buscar agua cada día a los bomberos, a las zonas donde la distribuyen los milicianos, a los pozos, a un sitio donde hay una tubería rota. Gastas bastante tiempo y energía. Otra gran parte del día la gastas en buscar comida, porque aunque tengas dinero, los bancos hace mucho tiempo que no trabajan, no puedes sacar dinero. Entonces, medicinas también, ¿no? Que están enfermos. Luego, hay que tener en cuenta que se quedó en Lugansk, en agosto, se quedó la gente más vulnerable, la gente que no tenía familia en Rusia, la gente que no tenía nadie, la gente que no tenía dinero para irse, la gente que no se podía mover, ancianos. Esa gente, mucha, han habido casos extremos que han llegado a morir de sed en sus casas, porque no han ido perdiendo fuerza y no han podido salir a buscar agua. A mitad de agosto, en Lugansk, el gobierno sí que podía suministrar agua, podía suministrar alimentos, podía hacerlo de forma ordenada mediante cartillas de racionamiento, pero no tenía un censo de población, de saber dónde había quedado o dónde no había quedado, quién se había quedado, quién había muerto ya por las bombas, quién no. Entonces, se ha dado caso de gente que haya muerto de eso, en el mayor. La situación en la ciudad, para la gente joven no, pero la gente que tiene dificultades, pues sin agua, sin luz, sin parientes, complicado. Bueno, y aparte el miedo, ¿no? La gente vive en los sótanos. Muchas gracias por tener la valentía y la posibilidad de ir allí para también venir aquí y contarnos a los que estamos pues, lo que está pasando allí, ¿no? que buena falta nos hace. Muchas gracias a todos vosotros por participar y gracias. Gracias a vosotros.